gracias por acompañarnos en esta sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, que fue convocado en esta ocasión para escuchar las reflexiones que a partir de sus más recientes informes ha hecho y está haciendo la muy conocida organización internacional Oxfam. Está con nosotros el director ejecutivo de Oxfam para México, Ricardo Fuentes Nieva. Ricardo, muchas gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde. Él es, como dije, el director ejecutivo de Oxfam México. Anteriormente trabajó para Oxfam Gran Bretaña como jefe de investigación y dirigió un equipo de investigación para apoyar las campañas y programas mundiales de Oxfam. Uno de estos programas, el que ha causado pues, en los últimos tiempos mucho interés y expectativas, es el que tiene que ver sobre la investigación sobre la desigualdad económica, uno de cuyos frutos fue el informe que sobre México elaboró el doctor Gerardo Esquivel y que hemos tenido oportunidad de comentar aquí. Antes de estar en Oxfam, Ricardo trabajó en el PNUD, donde dirigió la elaboración del primer informe de desarrollo humano en África y es coautor de varios informes sobre desarrollo humano. Estudió y se recibió en el CIDE de la Ciudad de México y tiene también una maestría en economía por la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, España. Le pedimos a dos colegas y amigos que iniciaran pues la ronda de comentarios, preguntas, respuestas. Y estos son el senador Armando Ríos Peter, senador por Guerrero y por el Partido de la Revolución Democrática. Armando es licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Economía por el ITAM, con una maestría en Seguridad Nacional en la Universidad de Georgetown y otra en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Ha sido coordinador en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, asesor del secretario de Hacienda, en aquel entonces José Ángel Gurría, subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria y donde creó el programa Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural y presentó la iniciativa para crear la Ley General para el Desarrollo Equitativo, Plural e Integral de la Juventud. Como dije, es senador de la República por el estado de Guerrero y miembro del PRD. Y estará también en estos comentarios iniciales el embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete, licenciado en Economía, tiene, como lo sabemos, tuvo una larga trayectoria del servicio público como subsecretario de Asuntos Económicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador en las embajadas de México en Venezuela, Austria, Yugoslavia, Gran Bretaña, China, Chile, Brasil, representante permanente de México ante la ONU y actualmente es investigador en nuestro programa universitario de estudios del desarrollo. Pues muchas gracias, Jorge Eduardo, por acompañarnos. Si les parece, le damos la palabra a Ricardo y comenzamos nuestra reunión. Pues muchísimas gracias, Rolando, por la invitación y muchísimas gracias a los panelistas y al público por atender. Este es un tema que nosotros como organización venimos trabajando ya hace varios años.
y también lo venimos trabajando en México. Y lo que yo quisiera hacer es contarles un poco la trayectoria del pensamiento de Oxfam como organización alrededor del problema de la desigualdad y por qué una organización como Oxfam, que es una organización no gubernamental que inició hace más de 70 años en Inglaterra su trabajo contra la hambruna, está ahora trabajando contra la desigualdad económica, la desigualdad extrema, en vez de estar trabajando en la lucha contra la pobreza, que esto es una pregunta que nos hacen mucho y que últimamente ha sido parte del debate nacional. Ha habido muchos columnistas que han escrito distintos artículos sobre cuál es la diferencia entre pobreza y desigualdad. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de ser parte, de alguna manera, detonadores en cierta medida de ese debate, pero también quiero aprovechar la oportunidad para explicar por qué nosotros, como una organización que se conformó en la lucha contra la hambruna y en la lucha contra la pobreza, ahora estamos trabajando en la lucha contra la desigualdad. Y esto tiene que ver un poco con el título de la presentación, que es Élites económicas y apropiación de la democracia. Y al final, si yo tuviera que resumir los puntos que quiero hacer en un enunciado o en dos enunciados, el resumen es que la desigualdad, la gran desigualdad económica que estamos viendo alrededor del mundo y que vemos en México, viene asociada con una gran concentración del poder. Y esta concentración del poder no puede traer nada bueno. Y ese es el resumen. Entonces, ya les conté el final, pero bueno, les voy a contar la película también. Bueno, todo esto comenzó de alguna manera, como decía Rolando, yo antes de venir a México, tengo 6 meses de haber regresado a México después de estar mucho tiempo fuera, era el director de investigación de Oxfam en Inglaterra. Y como director de investigación de Oxfam en Inglaterra, una de mis responsabilidades era escribir estos documentos que posicionaran a Oxfam en el debate mundial. Y uno de los primeros documentos que escribí allí, era un documento que se tituló Gobernar para las élites en español, en inglés se llamaba Working for the Few, y lo lanzamos en el marco del Foro Económico Mundial de Davos en enero del 2014. Y en ese trabajo, uno de los resultados que mostramos era que las 85 personas más ricas del mundo tenían tanta riqueza como la mitad más pobre de la población. Este fue un resultado que obtuvimos utilizando una base de datos que hasta ese entonces había sido bastante poco utilizada y que estaba publicada por un banco suizo, Credit Suisse, sobre riqueza. En general, lo que nosotros habíamos estudiado antes, o que los distintos académicos alrededor del mundo habían estudiado, era la distribución del ingreso, y la distribución del ingreso utilizando ya sea encuestas de hogares o la innovación en los últimos 15 años había sido analizar la distribución del ingreso utilizando información sobre impuestos. Pero lo que no se había hecho era analizar cuál era la concentración de la riqueza. Y nosotros, utilizando esta base de datos, llegamos a este resultado. Y con base en ese resultado, bueno, tuvimos muchísimo impacto. Fue la primera vez que nos hicimos virales. Inmediatamente el presidente del Banco Mundial, la gerente del Fondo Monetario Internacional y distintas digamos, personalidades alrededor del mundo empezaron a citar el trabajo de Oxfam y nuestros resultados alrededor de la desigualdad. Y nosotros vimos una oportunidad para lanzar una campaña mundial, una campaña que luchara contra la desigualdad, pero teníamos que explicar por qué nosotros queríamos luchar contra la desigualdad. Esto es parte de lo que pasó después. Al año siguiente de que lanzamos el documento, hicimos una predicción, es decir, en enero del 2015 hicimos una predicción que el 1%, el 1% más rico iba a controlar más de la mitad de la riqueza para finales del 2016. Y bueno, en algún momento Credit Suisse lanzó la nueva base de datos y nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, que la predicción que hicimos en enero del 2015 había sido equivocada, porque hacia finales del mismo año, del 2015, ya había sucedido. Es decir, la desigualdad, la concentración de riqueza que nosotros estábamos resaltando en estos documentos alrededor del Foro Económico Mundial de Davos, no solo era muy alta,
y no solo estaba creciendo, se estaba acelerando. Es decir, la segunda derivada era positiva, es positiva de esta creciente desigualdad. Y es en ese sentido donde nosotros nos equivocamos en la predicción. ¿Por qué nosotros trabajamos en temas de desigualdad extrema? Bueno, nosotros elegimos lanzar estos documentos alrededor del Foro Económico Mundial, en parte porque ahí es donde se reúnen un grupo de gente muy influyente alrededor del mundo, pero también porque hay muchos medios de comunicación y a nosotros nos importa no solo escribir estos documentos, sino también utilizar los medios de comunicación como una forma de resaltar nuestro mensaje. Pero al mismo tiempo el Foro Económico Mundial ya había resaltado el problema de la desigualdad extrema como uno de los mayores riesgos para el progreso humano. Y aquí viene la primera pregunta que nos hicimos: ¿por qué la desigualdad extrema es equivocada? Y esto es parte del debate en el que nosotros metimos. Yo personalmente creo que la desigualdad, esta desigualdad donde el 1% más rico controla más del 50% de la riqueza alrededor del mundo, yo creo que es moralmente cuestionable. Pero nosotros no queríamos hacer el argumento moral, porque las preferencias éticas, bueno, cambian con respecto a las personas, y no era un argumento que queríamos hacer. Pero conforme analizábamos la literatura, veíamos que tiene efectos negativos en el crecimiento, la reducción de la pobreza. Hay una relación aritmética entre la desigualdad de ingresos, el crecimiento y la pobreza. Es decir, si tenemos para un nivel dado de crecimiento, si tenemos mayor redistribución de ese crecimiento, vamos a tener menos pobreza. Pero también puede agravar los problemas sociales. Y también tiene un elemento de desigualdad de género, este tema, resultado de esta concentración de poder. Y bueno, vamos a ver el tema de la captura política, que es el tema más importante, el tema central. ¿Por qué no utilizamos el argumento moral y por qué utilizamos un argumento de economía política? Esta gráfica es una gráfica que a mí me gusta mucho, aunque a veces me cuesta trabajo explicar, pero esta gráfica muestra el Congreso de los Estados Unidos. Lo intenso del color rojo muestra qué tan hacia la extrema derecha están los congresistas en Estados Unidos, y la línea morada representa la proporción del ingreso que va al 1%. Y lo que estamos viendo es que hay una gran correlación entre cómo se está moviendo la polarización en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos y esta concentración del ingreso que va al 1%. Esto todos son indicaciones, son correlaciones. Mucha gente nos dice, bueno, pero estos no son efectos de causalidad, pero nos indican cuáles son los potenciales problemas de esta gran desigualdad de la captura política. Y lo que nosotros descubrimos en ese primer documento, que se llamaba Gobernar para las élites, era cómo a través de financiamiento de campaña, a través de influencia en el cabildeo para las leyes, a través de inversiones en las investigaciones que se hacen para aprobar ciertas leyes, o simplemente en las inversiones que se hacen para proteger monopolios y oligopolios de actividades regulatorias, las élites económicas están modificando las reglas políticas de los países. Esto fue, digamos, como el centro del trabajo que empezamos a hacer en Oxfam, y fue el centro del trabajo que empezó a resonar. Sí, de alguna manera, nuestro gancho fue una cifra: los 85 personas más ricas tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población. Fue un evento que fue el Foro Económico Mundial de Davos en 2014, en 2015 y en 2016, pero lo que nos dio muchísima credibilidad y un posicionamiento en el debate internacional fue ver el problema de la desigualdad como un problema de poder,
un problema de economía política, y ver el problema de la pobreza también como un problema de poder. Ahora, y de nuevo, esto es muy difícil correr una regresión, porque es muy difícil medir el poder, es muy difícil probarlo estadísticamente, pero llevamos haciendo varios análisis más cualitativos de cómo funciona esto. Pero de alguna manera la conversación, yo creo que arrancó con estos documentos es la parte más importante, porque hay gente que nos critica, pero también hay gente que nos dice, es muy claro que está sucediendo en países, tanto en países ricos, como en países de ingreso medio, como México, como en países pobres. Y esto es, yo creo que conforme yo he ido trabajando en esto, mi pensamiento ha ido evolucionando, me doy cuenta que es un resultado muy concreto de un proceso de globalización que desde mi punto de vista ha tenido ciertos beneficios, pero también ha tenido muchísimas consecuencias no esperadas. Y una de estas consecuencias es esta gran concentración de la riqueza y del ingreso que está afectando cómo se toman las decisiones a nivel nacional y a nivel internacional. Y el escándalo de los documentos de Panamá, que explotó hace un par de semanas, es un reflejo de eso, pero bueno, eso vamos a seguir al siguiente. El otro punto, que también es muy importante, que mencionamos en ese documento, es como una vez que existen estas reglas del juego que benefician a una élite muy pequeña, una vez que existen sistemas económicos, políticos y sociales que benefician a una élite, pues existe esta cascada de privilegios que le llamamos. Y en algún momento, parte de la crítica que nosotros decíamos, que recibíamos, es cuando la gente nos decía, la desigualdad de ingreso no importa, lo que importa es la desigualdad de oportunidades. Es decir, si nosotros tenemos una sociedad con una alta desigualdad de ingreso, pero tenemos la igualdad de oportunidades, no importa, ¿no? Eso lo que implica es que haya mucha movilidad social. Pero la evidencia lo que nos muestra, y este cálculo no lo hicimos nosotros, lo hizo un economista canadiense que se llama Miles Korak y que fue muy utilizado por asesores del presidente Barack Obama, donde muestra esta correlación entre las ganancias intergeneracionales, es decir, cuánto dependen tus ganancias de lo que ganaban tus padres, y el índice de Gini. Y se ve una correlación bastante alta. Uno de los asesores del presidente Obama, Alan Kruger, llamó a esta relación la curva del Gran Gatsby, como la novela de F. Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald, de acuerdo a un mito, porque yo nunca he logrado corroborar esa historia, un día le dijo a Ernest Hemingway, los ricos son diferentes a ti y a mí. Y aparentemente Ernest Hemingway le contestó, sí, tienen más dinero. Yo no sé si esa historia es cierta, pero es muy buena, porque yo de alguna manera, o sea, si Fitzgerald y Hemingway vivieran ahora y Fitzgerald le dijera, los ricos son diferentes a ti y a mí, Hemingway le podría contestar, sí, tienen todo su dinero en Panamá. Y es en ese sentido donde el elemento que a nosotros nos está preocupando muchísimo es que la riqueza está asociada con mucha influencia en la esfera política, en la esfera económica y en las normas sociales. Y de alguna manera nosotros también hemos recibido críticas aquí en México, pero bueno, eso lo voy a mencionar después también, sobre si pensamos que la riqueza es malévola. No me acuerdo cómo lo dijo Salinas Pliego, pero de alguna manera dijo si la riqueza es estigmatizada. Y la verdad es que no, nosotros muy claramente en este documento, si lo llegan a leer un día, yo se los recomiendo mucho, decimos muy claramente que un nivel de desigualdad es incluso aceptable, ¿no? Y ¿por qué no? Tal vez hasta deseable para premiar el esfuerzo y el mérito y las decisiones personales y demás. Pero el nivel de desigualdad que vemos ahora mismo en el mundo, eso no se puede explicar por talento solo. No se puede explicar por decisiones personales, no se puede explicar por capacidad de trabajo. La desigualdad que estamos viendo
está explicada por un sistema que está beneficiando a unos cuantos, unos choques tecnológicos, choques de globalización, pero que esos choques fueron aprovechados por la gente en el poder alrededor del mundo y en México también para modificar las reglas del juego a su favor. Y entonces se convierte en este sistema que protege a unos cuantos y que deja en la exclusión y en la marginación a muchos otros. Y así empieza como esta reproducción generacional de privilegios y de posición social. Es decir, si nosotros estábamos pensando que conforme avanzaba la historia del mundo íbamos a llegar a un mundo donde de verdad tus decisiones, tu trabajo, tu capacidad iba a determinar quién eras en la vida en vez de tu color de piel, el apellido de tus padres, el lugar en donde naciste. Bueno, pues la realidad nos está mostrando que no es así, que en realidad las sociedades alrededor del mundo se están convirtiendo cada vez más en sociedades muy rígidas. La movilidad social está cayendo, la desigualdad está aumentando y los sistemas políticos que tanto trabajo nos ha costado crear con rendición de cuentas democráticas están en riesgo. Entonces, este es el siguiente punto, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con la democracia? ¿Cómo se relaciona esto con la satisfacción de la democracia? Entonces, lo que nosotros, el argumento que nosotros estamos presentando, pues tiene una relación muy clara con la rendición de cuentas democrática alrededor de las sociedades, porque si es un grupo muy pequeño alrededor del mundo que toma las decisiones y es un grupo muy pequeño que toma las decisiones dentro de un país, pues en realidad esa idea de que un voto, una persona es el fundamento de la democracia no existe y existe esta idea de que en vez de que sea un voto una persona es $1,000,000 de pesos un voto, ¿no? Es decir, entre más dinero tengas, más influencia vas a tener en la toma de decisiones políticas. Y aquí la cuestión para Latinoamérica y para México en particular es muy preocupante porque si nosotros vemos cómo se está desarrollando el debate en Estados Unidos, bueno, este problema que también está presente en Estados Unidos genera un candidato un precandidato demócrata a la presidencia que utiliza esto como una bandera y empieza a utilizarlo y empieza a haber una especie de debate alrededor de esto. Pero nuestras democracias en Latinoamérica son mucho más frágiles, las instituciones en Latinoamérica son mucho más frágiles. Las democracias nos costaron muchísimo trabajo en Latinoamérica y lo que nos muestra el Latinobarómetro, que es esta encuesta de percepción social alrededor de Latinoamérica, es que los latinoamericanos están cada vez más desencantados con los sistemas democráticos. Y no es de sorprender. No es de sorprender que los latinoamericanos estén desencantados con la democracia, si en verdad es una democracia electoral, pero no participativa, no representativa. Yo y otras personas también, no soy el único que hace este ejercicio, pero muchas veces hago la pregunta en este tipo de presentaciones, ¿quién conoce el nombre de su diputado? Pero además del senador, porque no estamos acostumbrados a establecer una relación de ciudadano y empleador con nuestros diputados y senadores. Al final, todos los diputados y senadores de este país, federales y locales, reciben su salario de los impuestos que nosotros pagamos. Es una relación que los economistas llaman agente principal. Es decir, nosotros somos los principales y los senadores, los diputados, pero también el gobierno federal nos representa. Son el agente que nos representa. Y si no establecemos esa relación, pues claro que va a haber un desencanto por estos sistemas. Y bueno, ese es uno de los grandes desafíos, porque lo que vemos cuando hay una gran desigualdad es que los esquemas políticos, las organizaciones y las instituciones políticas empiezan a representar más a las élites económicas
que al ciudadano común. Y ese es un gran peligro. Ese es un gran peligro, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, donde lo que empezamos a ver es una caída del apoyo a la democracia. Y este apoyo a la democracia, de nuevo, a mí sí me importa repetir este punto mucho, porque nos costó mucho trabajo, es un gran peligro que debido a esta tendencia de concentración de la riqueza y del ingreso, nosotros perdiéramos todos esos avances democráticos que hemos visto. El caso de Brasil es algo paradigmático, lo que sucedió esta semana, que es un problema muy confuso el tema de Brasil, pero ahí hay un tema de a quién están representando los diputados que están votando para el enjuiciamiento de Dilma Rousseff. ¿Y qué es lo que va a pasar en una crisis política de ese tamaño, en un país que hace una generación estaba bajo una dictadura militar? Bueno, ese es el tema principal de nuestra narrativa, la desigualdad económica extrema y las implicaciones que tienen las relaciones de poder. Y las implicaciones que tienen no solo en las relaciones de poder visibles, en las relaciones de poder formales, sino en las relaciones de poder informales. Cuando nosotros estábamos lanzando estos informes, lanzamos el primero en enero del 2014, el segundo donde hicimos la predicción en enero del 2015, y en ese entonces, bueno, ya Oxfam se había convertido en la organización alrededor del mundo que estaba empujando este tema de la desigualdad. Ya nos habían reconocido como el actor principal que estaba empujando este tema de la desigualdad. Y bueno, yo siendo mexicano, estando en Oxford, las personas que estaban en ese entonces en Oxfam México me pidieron ayuda para escribir un informe sobre México, con explorar si esa narrativa era similar en México. Y fue ahí donde un día me encontré a Gerardo Esquivel en una conferencia en Londres y le planteé el tema, ¿no? Le planteé el desafío y Gerardo lo aceptó con mucho gusto y escribió un reporte, la verdad es que sensacional, un reporte que nos posicionó, porque Oxfam es muy conocida alrededor del mundo, pero no era conocida en México. Y gracias al reporte de Gerardo, que es un reporte que sigue, digamos, sigue explorando esta línea de la concentración de la riqueza y del ingreso, y las relaciones con políticas y con poder, nos posicionó dentro del debate nacional. Y bueno, ¿qué es lo que dice el informe de Gerardo? Bueno, el informe de Gerardo, que se lanzó en el verano pasado, tiene datos sobre el índice de Gini, tiene datos sobre el ranking de México en la distribución. Si nosotros ordenamos a los países de más iguales a más desiguales, México está en el 25% más bajo, es decir, está en el 25% más desigual. Estos son los datos del índice de Gini. Y estos datos son interesantes no por lo que muestran, sino por lo que no muestran. Porque yo creo que, digamos, para aquellos que les interesan los datos técnicos, yo venía a la UNAM y dije, también tengo que hablar de datos técnicos. El índice de Gini es un indicador que cumple con muchos axiomas necesarios para la medición de un indicador de desigualdad, pero tiene una gran desventaja, que es que por las bases de datos que se utilizan, y por la construcción del índice de Gini, subestima lo que está pasando con el extremo de la distribución. Entonces, nosotros lo que vemos, de acuerdo a los índices de Gini, es que la desigualdad sube, baja, y más o menos está un poco más bajo. Pero si nosotros utilizamos otros indicadores que muestren la concentración en el extremo de la distribución de riqueza y de ingreso, vemos otras cosas. Si nosotros utilizamos el 1% de mayores ingresos, que el índice de Gini en general no lo captura, y no lo captura porque una razón muy sencilla, el índice de Gini utiliza encuestas de hogares.
Las encuestas de hogares son estas encuestas que utilizan una submuestra de la población y donde van enumeradores y tocan la puerta de ciudadanos, ciudadanas mexicanos y les hacen una serie de preguntas por entre 3, 4, 5 horas. Ustedes se imaginan a Carlos Slim abriéndole la puerta a un enumerador y pasando 4 horas respondiéndole a un enumerador del INEGI, pues es difícil, ¿no? O a Carlos Slim, o a Balleres, o a Salinas Pliego, o a cualquiera de las personas que están en la lista de Forbes de México. Es decir, las encuestas de hogares tienen esta característica muy conocida de que no capturan lo que está pasando en el alto de la distribución. Entonces, lo que hicimos fue utilizar esta metodología que está utilizando Tomás Piketty, Emanuel Sáez y Tony Atkinson, utilizando registros impositivos para ver qué es lo que está pasando con el 1% más rico de la población. Y bueno, nosotros no utilizamos los datos de impuesto porque no son públicos en México, pero hicimos un ajuste con cuentas nacionales que nos permitió, digamos, llegar a un resultado bastante consolidado. Y cuando nosotros comparamos con el resto de los países en el mundo, ¿cuál es la proporción del ingreso que va al 1%? Vimos que en México es mucho más alto que en el promedio, es más del doble que el promedio mundial. Si alrededor del mundo, para los países para los cuales tenemos información, el 1% más rico captura alrededor del 10% del ingreso. En México es más del 20%. Y nuevos datos, nuevos cálculos nos indican que además está creciendo. Entonces, este es el tamaño de la desigualdad en México. Pero el tema también que queríamos ver era lo extremo, ¿no? Los 4 multimillonarios en México, porque de nuevo lo que nos preocupa es este pequeño grupo que tiene muchísima influencia sobre la toma de decisiones alrededor del país. Entonces veíamos lo que pasaba con la riqueza de los 4 principales multimillonarios, aquellos que han permanecido en la lista de Forbes en los últimos 16, 17 años, desde que la lista de Forbes se publica. Y lo que vemos es que su riqueza, que este es un stock, esto sí lo quiero dejar claro, si la comparamos con el Producto Interno Bruto del país, que ese es un flujo, podemos ver que a principios del siglo, principios del milenio, su riqueza representaba alrededor del 2% del PIB mexicano. 10 años después, alrededor de 10 años después, se había multiplicado por más de 4, representaba alrededor del 9% del PIB. La fortuna de Carlos Slim pasó del 1% de representar un monto similar al 1% del PIB a casi el 6% en el mismo periodo. Y lo que vemos es esta gráfica que explota. Otro ejercicio que se hizo, no traigo la gráfica aquí, pero es una gráfica que se ve muy similar. Y bueno, Gerardo reprodujo un ejercicio que hizo en su momento Branko Milanovic, que Branko Milanovic es un académico muy respetado en el tema de la desigualdad, que trabajaba en el Banco Mundial. Y Branko Milanovic, en uno de sus libros, que se llama Los que tienen y los que no, se preguntó, ¿quién ha sido el hombre más rico en la historia del mundo? Tiene que ser hombre, ¿no? Porque existe un elemento de disparidad de género aquí muy importante, de discriminación de género. Y se preguntó, ¿quién es el hombre más rico en la historia? Y bueno, existen muchos problemas metodológicos para hacer esa comparación. Y lo que hizo Branko fue decir, bueno, utilicemos una medida de valor de la cual Adam Smith hubiera estado orgulloso. Y esa medida de valor es las unidades de trabajo. Es decir, con la fortuna